Y ahora tiempo para las humanidades, el espacio que llega quincenalmente a Islandia gracias a Eusko Ikaskuntza, en el que vamos a hablar de Zorrozaurre, sí, la isla artificial situada en el centro de Bilbao, más o menos, que estuvo dedicada a actividades industriales hasta que a finales del siglo XX se emprendió su regeneración urbanística. Dentro de ese contexto, en 2011 surgía en Zorrozaurre un centro de producción y exhibición de las artes escénicas que 8 años después es ya una realidad consolidada y de referencia dentro y fuera de Bilbao. Su nombre, Pabellón 6. De este cambio y de este proyecto vamos a hablar con un invitado que ya ha pasado por Islandia y que nos presenta de nuevo Juan Aguirre, nuestro hombre en Eusko Ikaskuntza. Hola, Juan Arratsaldeon. Hola, feliz Quique. Sí, nuestro invitado de hoy ha pasado por aquí, es Luis Bilbao Larrondo. Arratsaldeon, Luis. Arratsaldeon, Juan. Doctor en Historia Contemporánea, diplomado en la especialidad de Arte Contemporáneo Vasco por el Instituto de Estudios Vascos de la Universidad de Deusto y además socio de Eusko Ikaskuntza. Luis, llevas pues ya bastantes años investigando sobre urbanismo y arquitectura en el Bilbao del siglo XX, que es precisamente un tema que tocamos aquí contigo hace algún tiempo, y es el tema al que dedicaste además tu tesis doctoral. Entonces, en el último número de la colección Maritimidades, que publica el Museo Marítimo Ría de Bilbao, se acaba de publicar un muy interesante artículo de Luis titulado Pabellón número 6, Laboratorio de Artes Escénicas en Zorrozaurre, que yo creo que es el primer ensayo así un poco en profundidad en el que se aborda la génesis y el desarrollo de este centro, ¿verdad, Luis? Verdad. Vale. Oye, Sí. No obstante, antes de arrancar, quiero hacerte un comentario, Luis. Entre todas las fuentes bibliográficas, hemerográficas, fonográficas de tu trabajo, que son muchas y muy densas, incluyes una entrevista de nuestros amigos Kiki y Félix a Ramón Barea y Doya Merodio. Sí. Seguro que una fabulosa entrevista, no me cabe ninguna duda. Y indicas Radio Euskadi, 11 de octubre de 2017, programa Inflandia. Pero eso lo habrán puesto mal. Inflandia, como si fuera un programa de infladores. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¿Infla qué? No sabemos qué hacer es ya con cosa esta de la entrevista. editorial, ya sabes cómo son. No, que son no, un poco- no. Las erratas, ¿no? Los duendes, los famosos duendes. Bueno, para la siguiente lo corregimos. En la 15ª edición la corriges, por favor. Bueno, hablemos de este tema que, como especialista en urbanismo y más en particular en el urbanismo de Bilbao, le vamos a pedir que para empezar nos describas la zona donde se ubica Pabellón 6, que suponemos que lo sabe todo el mundo, pero que seguro que hay personas que no lo conocen, y que nos señales de paso cuáles son sus limitaciones y sus potencialidades para el desarrollo de actividades culturales. Bueno, pues hay que empezar diciendo que Pabellón 6 está ubicado en la calle Ribera de Deusto número 47 y hoy día se entra tienes que dar toda la vuelta para poder entrar por Pablo Laeta, creo que es la plaza, para poder entrar en Pabellón. Y es una antigua, creo que es aserradero o fábrica de almacén de maderas, creo que era. Porque estuve mirando en el archivo municipal a ver de dónde, o sea, cuál era el origen y todo eso. Y creo que era así, que era una... Podía ser un las dos almacén. cosas. Sí, las dos cosas, perfectamente. Y eso ha sido pues lo que ha ocurrido siempre, que al no haber un sitio donde poder desarrollar labores culturales, pues al final un poco con la crisis económica, como decía Felipe Loza, pues fue lo que les dio pie para poder acceder a un pabellón industrial en el que poder desarrollar todas esas actividades, ¿no? Que corresponden a Pabellón 6, que es un laboratorio de hecho, de artes escénicas, precisamente porque es laboratorio. O sea, siempre están investigando, siempre están un poco viendo lo que pide el público, ¿no? Porque al final el público es un poco el baremo de lo que tú vas haciendo, y en este caso de lo que va haciendo la gente de Pabellón 6. Y bueno, y hay Ramón Barea, que es omnipresente y omnisciente. Pabellón 6 toma su nombre de un cuento de Chekhov, bueno, de una novela larga o de un cuento largo, que aborda el tema de un hospital psiquiátrico. Y bueno, efectivamente, Pabellón número 6 tuvo en su origen bastante de locura, ¿verdad? Y tú así lo explicas muy bien en tu trabajo. Una locura que se pudo hacer realidad gracias a un programa de ayudas de ámbito europeo que aquí se canalizó a través del gobierno vasco en las llamadas fábricas de creación. Cuéntanos un poco cómo se gestó este paso de la locura a la razón. Sí, bueno, pues lo de las fábricas de creación fue, pues, como tú bien has dicho, un programa de ámbito europeo. Lo que se buscaban era precisamente pues, fábricas de creación artística, poder ofrecer a la gente joven un espacio, y precisamente esta oportunidad la daban los edificios abandonados, los edificios industriales. Gracias a la crisis, pues daba lugar a un sitio que era de terreno barato para alquilar, en metro cuadrado barato, y entonces
Y con este tipo de pabellones era lo que, mediante el que podían llegar a hacer este tipo de lugares de creatividad artística, en este caso escénica, pero también hay que tener en cuenta que se basaban en modelos que lo mismo que estaba pasando en Bilbao estaba pasando también en Marsella, en Londres, en Ámsterdam, en Berlín, y entonces faltaba Bilbao, por supuesto. Y entonces, gracias a estas fábricas de creación, pues pudo dar pie a lo que hoy conocemos como Pabellón 6. Pero no pensemos que con esto de las ayudas económicas todo fue jauja. No, Porque el comienzo fue bastante duro. O sea, muy duro. Los medios fueron muy escasos, no había prácticamente decorados, la luminotécnica era básica. Todavía recordamos los que fuimos a los primeros espectáculos, no tiene nada que ver con los últimos. Y además tenían que luchar contra la humedad, estaba la ría muy cerca de la nave. Pero ahí está, como dices tú, la referencia europea, y sobre todo hay un personaje básico, ¿no?, en esta referencia, que es la del maestro Peter Brook, ¿no?, que de alguna manera él venía a decir que con los espacios vacíos se podía hacer cualquier cosa, y evidentemente se podía hacer teatro. Sí, y Peter Brook, bueno, es que además Ramón Barea, en las entrevistas que le hice, se apoya en él en varios cuando explica lo que es pabellón, precisamente explica eso, ¿no? Dice en Espacio Vacío, un libro que tiene Peter Brook, explicando precisamente eso, ¿no? Que dos personas en un espacio, uno andando, el otro mirando, o sea que al final se crea un espacio escénico, ¿no? Y con eso ya está montada la obra de teatro, ¿no? Y un poco iba en esa línea lo que decía el propio Ramón Barea, porque sostenía que, dice, a nosotros con que nos den 4 paredes y un techo y una toma eléctrica, con eso es suficiente, el resto ya lo ponemos nosotros. Y es así, o sea, así empezó Pabellón 6. Más con... Sí. No, que eso, a eso me refiero, que más con un espíritu de ganas de hacer cosas que lo que es algo físico, ¿no? Tú citas también un referente muy concreto, que es un teatro en París, en las afueras de París, en el bosque de Vincennes, el Teatro du Soleil, que desde los años 70 lo dirige Ariane Mnouchkine, que es una referencia en la escena europea. De todos modos, yo he echado en falta una referencia también que me parece capital, y que bueno, a mí también me ha tocado algo escribir sobre el tema del teatro en los años 60 en el País Vasco, y aparece siempre ha aparecido en las opiniones y en los recuerdos de Barea y de los de su generación, de los de la quinta aquella, ¿verdad?, que es la Sociedad de Espectadores que creó Aquelarre el año 1966, que fue un ejemplo de teatro de cámara y ensayo, un modelo de alguna manera similar al de socios, de asociados, con Luis Iturri, Mariví Bilbao, Saturnino García, y ahí es donde debutó además Ramón Barea, en lo que se dijo que era el primer montaje que se hacía integral de Luces de Bohemia de Valle Inclán en España. Félix, quizás tú esto recuerdas, Félix. Perfectamente, fue una etapa absolutamente apasionante y la verdad es que salieron grandes cosas. Lo que pasa es que también era un momento político de mucha vibración, y entonces yo creo que se perdió algo ahí en ese empeño, ¿no? Le has tocado la fibra sensible al Yayo, Juan, ¿eh? Sí. yo te cuento mi vida si quieres, pero igual en otro momento. Sí, con un gin tonic por delante. Perfecto. Bueno, ¿cuál era la pregunta? Sí, no, que yo he echado en falta esta referencia en el estudio porque hablando con Barea y con Mariví Bilbao, con todos estos Saturnino, siempre aparecían hablando de eso habría que repetir un día, una sociedad de espectadores. Bueno, pero Juan, yo creo que de todas formas Pabellón 6 recoge un poco eso. Por eso, precisamente. Porque él comenta, cuando yo le hacía las entrevistas, que un poco el sentimiento ese, ¿no?, que viene acumulado de aquellos años igual, ¿no? De alguna manera era un poco volver al espíritu de la penuria, ¿no? Efectivamente. Sí, claro, al final el actor vive casi siempre, pues por desgracia en este país no pueden vivir de un sueldo digno la mayoría de actores, ¿no? Entonces... y esto les ha dado pie a tener un sitio donde poder expresar y demostrar lo que saben y todo lo que tienen, ¿no? Sí, late el espíritu del teatro independiente claramente en esto, pero a actualizar los tiempos. En cualquier caso, ahí te dejo, Luis. Ya sabes, en Flandia hay que corregir y hay que añadir la referencia a Aquelarre 1966, Sociedad de Espectadores. Vale, Juan. Bueno, además de todo esto, quizá convendría, ya que te has estudiado el tema, contar a los oyentes cómo consiguió superar los primeros problemas, que siempre son muchos. Primero, pues la localización del lugar, que el público no lo conoce, luego acondicionar, etcétera, porque la verdad es que costó arrancar, pero luego al fin se ha conseguido. ¿Cuáles crees tú que fueron los momentos clave de ese lanzamiento? En primer lugar hay que decir que Ramón y compañía, porque claro, cuando digo Ramón y su grupo,
buscaron un sitio, claro, que fuese céntrico en Bilbao, al lado del metro, y Imposible. que barato, imposible. Imposible. Entonces, al final, pues no les queda otro remedio que buscar en las zonas pues aledañas, digamos. Y aunque parezca mentira, Zorrozaurre, aunque parezca que está, como tú bien has dicho, bueno, centro, casi centro de Bilbao, Sí. pero no es así. O sea, quiero decir que hay como una barrera invisible, como pasa en otros sitios de Bilbao, Sí. que de repente es como la gente no va. O sea, sea, hay es gente que no pasa. dificilísimo. En estos momentos hay gente que pasa el puente Sí. y hay otros que no pasan el puente. Sí. Es dificilísimo hacer llevar encima a la gente. En un principio, los únicos que iban eran teatrodictos, ¿no? Claro, Como me decían, o miembros de la profesión. o miembros de la profesión, pero que al principio fue los 2 primeros años fueron dificilísimos. O sea, por lo que comentaba Itziar Lazcano, decía que bueno, que claro, poca gente que te venía a las obras. Entonces ellos también, decías Ramón también un poco que tenemos esa neura de supermercado chino de hacer un montón de cosas y que ese no fue el camino, ¿no? Y ahí fue el paso, cuando se dieron cuenta, y ahí fue el paso de lo que era una sala de exhibición a lo que es un pabellón, ¿no? En el momento que se dieron cuenta, dice, esto hay que... Como investigas en un laboratorio científico. Ajá. O sea, hay que experimentar, hay que ver hacia dónde nos lleva esto. Por ejemplo, el público, qué tipo de público, qué es lo que más le gusta. ¿Cómo es ahora el público de pabellón? El público de pabellón, mayoritariamente femenino, personas de cierta edad, pero cada vez por ejemplo, la compañía joven, están... precisamente se crea la compañía joven para dar salida a toda esa gente joven que no tiene otras posibilidades, a pesar de tener un interés por el teatro, y Pabellón se lo da. Y no solo eso, sino que atrae también a gente joven a la vez, ¿no? Entonces, pero mayoritariamente es gente mayor. Pues, Bueno, por ejemplo, es de Ondarroa... el perfil del espectador de teatro normal. Sí, mujeres, fundamentalmente, gente de cierta edad. Pero decían, por ejemplo, que a Ondarroa ha pasado Ondarroa entero. O sea, todo el pueblo se ha vinculado, dice, porque hay gente de Ondarroa en Pabellón. Entonces, Ondarroa siempre ha sido muy teatrero. Oye, Juan, habría que hablar de la gestión también, ¿no? Sí, porque claro, se define como una asociación sin ánimo de lucro, pero tiene una estructura y unos criterios de empresa para tirar para adelante. Si no, no hay otro modo de aguantar con esto, ¿no? Sí, pero es más ONG, como dicen ellos. Sí. Es una cooperativa, y entonces y ellos más se dejan llevar por corazonadas y sigue un poco el tema de antes que habéis comentado de Ariane Nuskine, porque Ramón Caro al principio, para defender lo que era este proyecto, que la gente no entendía cómo este proyecto podía salir adelante. Claro, se fijó en Ariane Nuskine, que en el año 1970, lo que Juan ha dicho, como bien ha dicho, en el bosque de Vicens, en las afueras de París, mucho más lejos de lo que Bilbao, o sea, de lo que está Zorrozaurre de Bilbao, pero muchísimo más, que la gente tiene que ir en autobuses y tal. Y desde el año 70 ha sido un triunfo uno detrás de otro, es una estructura consolidada, son autogestión, porque Ariane Nuskine, hoy día tú vas allí, en la cartuchería, que era una antigua, como si sería Garellano, un antiguo Garellano, y lo han reconvertido en teatro, pero es que no solo teatro, luego dan de comer, dan de cenar, o sea, dan copas, tienen un poco el espíritu que ha recogido Pabellón 6. Sí, ¿no? pero Luis, aquello es Francia, ¿eh? Y bueno, la cultura allí es la marca de la nación. Sí, Ariane Nuskine lo mismo, pues si Itziar Lazcano aquí te da 2 besos y te da la bienvenida, pues ahí Ariane Nuskine hace lo mismo. Sí. Bueno, ya que lo has dicho, quizá perdimos Garellano, hay una oportunidad para hacerlo, ¿no? Mira el Matadero en Madrid, por ejemplo. El Matadero, efectivamente. Eso es un éxito total. José Luis Raimond, el que estuvo aquí, ¿os acordáis? El escenógrafo. Sí, Está constantemente en Matadero haciendo obras y bueno... A ver, ¿dónde encontramos todo esto, Juan, de lo que estamos hablando? Pues en el número 5 de la colección Maritimidades, que publica el Museo Marítimo Ría de Bilbao, y ahí aparece, entre otros materiales, el estudio de Luis Bilbao Larrondo, que se titula Pabellón número 6, Laboratorio de Artes Escénicas en Zorrozaurre. Tú lo ves con futuro, no obstante, ¿verdad? Mucho futuro. Bueno, pues eso es lo importante. Muchísimas gracias por venir un día más aquí a nuestro programa para hablarnos de tu trabajo, al fin. Es decir, de tus estudios, de tus investigaciones y de tu plasmación sobre lo que te gusta verdaderamente, que es esto de la ciudad. Sí. Así, en grande, ¿no? Muchísimas gracias. Hasta cuando quieras. Juan, venga. nos vemos vemos. en 15 días. Hasta la próxima.